4. La iniciación y las pruebas. En esta noche vamos a hablar sobre la iniciación y las pruebas. Cuando entra uno al camino iniciático, que ya está empezando a trabajar, le vienen una serie de pruebas terribles, porque tienen que probarlo a uno en todo sentido a ver si se merece o no se merece seguir escalando. Esas pruebas, lo prueban a uno en lo económico, lo prueban a uno con la familia, lo prueban con la honradez, mejor dicho, con todo. Ahí es donde le tiran a uno la prueba de Irene, el maestro creo que habla de esa prueba. La prueba de Irene es sobre la lujuria. Bueno, ahora les voy a enumerar un poco de pruebas, así a vuelo de pájaro, porque no podemos desmenuzar todas, porque es una serie de pruebas y acontecimientos terribles y lo peor de todo esto, que cuando lo van a probar a uno, ni por la mente de uno pasa que el cuerpo astral ni la gnosis ni nada, sino uno actúa con la conciencia que tiene uno aquí físicamente, porque una prueba no se le van a tirar inconsciente a uno. Le despiertan la conciencia con que actúa uno aquí y uno se cree que es aquí la prueba, si está consciente pierde la conciencia en el astral, del astral, para actuar ya uno como actúa físicamente. De modo que antes de entrar a recibir la primera iniciación, son meses y hasta años que lo prueban tirándole pruebas a uno diariamente. Eso no es como una disciplina pero terrible, que ahí es donde le vale a uno, para salir bien de esas pruebas, le vale a uno el trabajo psicológico de la muerte en marcha. Esa es la que lo ayuda a defender a uno para salir bien en las pruebas. Porque es que las pruebas grandes se las pasa cualquiera. Por ejemplo, la prueba del guardián la pasa cualquiera. Las 4 pruebas de tierra, fuego, agua y aire, las pasa cualquiera. Las pruebas diminutas chiquiticas que no, esas son las más peligrosas y ahí es donde se queda la mayor parte de los iniciados, en esas pruebas, porque uno no cree que es prueba, con cogerse uno, encontrarse 10 centavos y que valen 10 centavos, pierde una prueba, con eso pierde una prueba uno, ya. Lo prueban con la familia, sí que lo prueban a uno ahí, con ese factor familia, ay ay ay. Eso es terrible y son las pruebas más dolorosas para uno, las pruebas con la familia. Voy a hacerles una narración abuelo de pájaro. Resulta que una vez pasé por una prueba, por la prueba de la familia. Yo tenía a Hugo que era el hijo mayor, tenía como unos 6 o 7 años. Yo estaba en Ciénaga, regresaba yo para la casa, cuando ya donde Marcos Ortúa la noticia que había muerto Hugo, que había muerto el hijo mío. Bueno, yo dije, esto será charla, pero es una charla muy pesada, decía yo. Yo me fui, dudando en todo el camino. Cuando llegué a una parte donde se ve para la casa, veo todo el patio lleno. De gente de luto, de negro, lleno. Entonces yo dije, sí va a ser cierto, va a ser cierto. Bueno, pues yo seguí, cuando llegué, iba llegando a la casa, salió mi mujer, llorando y gritando y contándome. Yo no le contesté nada y dije, voy a ver, a comprobar. Llegué, sí, lo tenían velando en una mesa, velándolo ahí, llegué y lo toqué, volví y salí para afuera, callado, yo no dije nada. Entonces me reclama la mujer ahí, me reclamaba, decía. Era cierto que yo no quería ese hijo. Entonces volteé y le dije yo, ¿de cuál hijo usted me está hablando? Dijo, del que está ahí, muerto. Le dije. Nosotros fabricamos ese vestido, que fue el que murió, lo de adentro no ha muerto y además ese que dice usted hijo, es parte de la humanidad porque nosotros somos la gran familia. Entonces yo no sé de cuál hijo me está hablando usted, ese es hijo de Dios, lo mismo que es cualquier ser humano. Se borró aquella película de luto, de todo eso. Pura jerarquía me estaba probando ahí, pura jerarquía saber si yo echaba lágrima o no, yo reaccioné bien, había comprendido esa parte ya, entonces no tuve ningún problema. Pero fíjense ustedes cómo lo prueban a uno, y uno cree que eso es cierto y se cree uno que es aquí y ahora. Una prueba dura. Le prueban la ambición,
todo, mejor dicho en todo sentido, es una disciplina rigurosa para poder entrar uno al camino iniciático. Si no, no pasa y por un detallito se puede quedar uno ahí. Les voy a contar un detalle de esa época que yo estaba en la disciplina para entrar al camino iniciático. Me encuentro en Barranquilla en el almacén Le con otro amigo. Me dice acompáñame, que yo voy a comprar una pluma que necesito. Yo no iba a comprar sino a acompañarlo, me metí en el almacén con él, llegamos a un apartamento donde vendían solo plumas, las miro, y yo tenía dos plumas en mi bolsillo. Yo cogí esas cosas y cogí una, la miré así, volví y la puse ahí, y pasamos a otro más, que vendían plumas más finas. Total, él compró allá, pero estando comprando allá, me dice la señorita que ante día lleve al señor, se le quedó la pluma. Sabiendo yo que no era la mía y una pluma de esas de a peso, cuando eso eran a peso, un mugre ahí, desechable, y digo yo, fui y le recibí la pluma y digo gracias señorita, vea, así es que bota uno las plumas, poniéndola aquí en el bolsillo dije. Ya tengo tres plumas para entre mí. Como a los 2 metros que salimos ya de él, que salimos, a los 2 metros, ¡prum! Una prueba. Ahí me quedé en el camino iniciático, ahí me quedé por una plumita que valía 1 peso en esa época. Pruebas sutiles, entonces para eso le sirve la muerte en marcha a uno, para salir bien de todas esas pruebas que le tiran a uno. Sin la muerte en marcha no da uno un paso, porque uno le pone cuidado a las pruebas grandes y a las pequeñas no, y ahí, en las pequeñas es donde se queda todo iniciado, en las pequeñas, porque no cree que es prueba ahí. Por ejemplo, a mí me han llamado, por ejemplo, a la iglesia gnóstica, para hacerme un pago por mi trabajo, ir yo para la iglesia y encontrarme 10 centavos, ver 10 centavos, recoger los 10 centavos, no hay nadie, recogerlos, bueno, ya perdió la prueba. Por 10 centavos, ¿qué valen 10 centavos? Y es que lo prueban a uno en todo sentido, no es cuento. Entonces esa disciplina de la muerte de los detalles es muy importante para salir bien en las pruebas iniciáticas, que fue cuando yo empecé ese método de la muerte, porque yo siempre me quedaba en los detalles, esos detalles, para el camino iniciático, entonces me quedaba estancado. Entonces yo empecé a detallarme porque yo no sabía que era muerte, que eso era morir. Entonces yo empecé a quitarme detalles, salía bien en las pruebas allá y estaba muriendo a la vez. Fíjense, con un solo trabajo estaba haciendo dos, muriendo y pasándome las pruebas iniciáticas. Por eso es que yo le tengo mucho cariño a ese trabajo, francamente. Entonces ya se dan cuenta ustedes la urgencia de trazarse uno su propia disciplina, irse puliendo. Llaman los maestros también pulir, ese trabajo de los detalles es el pulir. Hay que irse puliendo uno poco a poco, quitándose todos esos residuos de maldad, del ego, írselos quitando. De lo contrario nunca pisará el camino iniciático, jamás. Si uno no empieza por ahí. Eso es importante y básico para cualquier persona que quiera verdaderamente escalar la iniciación, tiene que empezar por ahí, a pulirse. Esa primera iniciación de misterios mayores, bueno, ahí entró uno y ganó, empieza la segunda y la segunda para los varones trae cárcel, esa iniciación trae cárcel para todo el mundo. El maestro Samael pasó por la cárcel, en la segunda, pasó él por la cárcel. Yo no pasé porque a mí me cogió esa iniciación por allá en el Ecuador en un pueblito, que vine a abrir, lejos de Guayaquil, a abrir, trabajando en la obra. Me fui a un pueblo que no había nada sin saber cómo era, a ver cómo levantaba yo un grupo, allá me cogió ese grado y por eso me escapé de la cárcel, por eso me escapé. O si no hubiera tenido que pasar por la cárcel también, eso trae para los hombres. Las mujeres, a las damas no, hay preferencia. Para uno. Si hay cárcel, para las damas no. Al maestro Samael lo tuvieron preso en Ciénaga lo cogieron preso, por haber curado a un enfermo, sí, a él lo metieron preso, que fue cuando pasó esa iniciación. Entonces están entendiendo lo riguroso y lo delicado que es el camino iniciático.
No es cuento de que tengo tantas iniciaciones y uno actuando como cualquier externo, no. Se necesita mucha disciplina para poder empezar el camino iniciático, pero mucha, mucha. Le prueban a uno el orgullo, todo eso se lo prueban a uno. Voy a contarles cómo me probaron, una de las tantas veces, porque no solamente una vez lo prueban a uno. Una misma prueba se la tiran en diferentes formas y muchas veces. Me hicieron ver que vivía en una ciudad y yo era de la alta sociedad, tenía mucha plata. Iba por la calle cuando una tarjeta de invitación a un palacio donde se reunía toda la sociedad. A mí no me gustaban las reuniones esas, pero dije yo por la parte social voy a ir. Llego allá, música bailable, borrachos, gritaban, bueno un desorden. Yo me metí, bailaba una que otra pieza, me tomé 3 tragos de vino, no me tomé más y los otros sí, tomen y borrachos gritaban, bueno vueltos un merengue y yo no. Como a la 1 de la tarde me dio hambre y salí a una terraza. Al frente había un ranchito de 4 palitos clavados, uno de pajita así fina y 2 viejitos, de esos que hay que molerles el agua para que se la tomen. Bueno, salí yo y cuando salieron 2 o 3 más, de adentro. Entonces los viejitos me hicieron señas así para allá, una viejita y un viejito. Entonces yo miré a los otros, para ver si era alguno de los otros o no, entonces decía que sí yo. Me hacían señas de que sí. Me fui, paró el baile, todo mundo se salió a reírse, a silbarme y a señalarme, que porque yo iba a atender a los viejitos. Fíjense ustedes, yo tenía un vestido nuevecito, sombrero, zapatos, todo nuevo. Bueno, llegué donde los viejitos llegué y los saludé, a ver. Yo creía que me iban a rogar un favor, alguna cosa y ellos no. Me invitaban era a almorzar, en plato de palo, cuchara de palo, la mesa era en el suelo. Ay, qué pena, que si los acompañaba al almuerzo, cómo no, con mucho gusto. Yo miraba toda esa sociedad como tan vano aquello, ellos se reían y no hubo más música ni más baile, todos riéndose, señalándome, bueno, se burlaban de mí, a mí no me importó ni 5 eso. Me sirvió el almuerzo y dice la viejita. ¿Pero a dónde le pongo? No hay una mesita, le dije. No señora. Llegué y me senté en esta posición aquí así, así, me quité el sombrero y lo puse encima de la tierra porque era tierra, tierra y puse el plato aquí, y almorcé, me comí un plato y me dice la viejita. ¿Quiere más? ¿Cómo no? Me como otro poquito. El sancochito era de puras hierbas, puros vegetales, ni carne ni nada sino puros vegetales. Me comí otro poco, me puse a charlar con los viejitos un rato y esa gente allá burlándose, gritaban, me silbaban, de todo y yo ahí tranquilo. Cuando ya charlamos como media hora después del almuerzo me paré, sacudí el sombrero, me sacudí el pantalón que estaba todo entierrado, les di los agradecimientos, y me dice la viejita. Ay, señor, yo que le iba a rogar un favor. Dije. A ver, a la orden y me dice. Que lo íbamos a invitar a la cena, que si los acompañaba. Claro, cómo no, aquí estoy para la cena, ¿a qué horas? Aquí vengo. Me despedí y me fui, caminé como unos 3 metros, cuando aquel baile eran puras jerarquías, el par de viejitos era un maestro y una maestra, pasándome la prueba de la vanidad, del orgullo mío, fíjense. Entonces sí se formó la gran fiesta, por haber pasado yo esa prueba, ahí sí ya es una fiesta de verdad, recibimiento le hacen a uno. De modo que, lo que se va ganando uno, le van pagando a uno en grados o iniciaciones, es trabajo sudadito. A uno no le regalan ni esto a uno, nada arreglado, todo tiene que ganárselo. ¿Cómo? Transformándose uno. De lo contrario no puede pasar nadie, no da ni un paso en el camino iniciático. Y ante las jerarquías pues, allá valen son los hechos y no las palabras. Por las buenas o malas intenciones no tienen en cuenta sino hechos. Cómo se examina en el tribunal a una persona, a una pareja o lo que sea, o la cantidad que sea, por su trabajo, ¿qué ha hecho usted? Entonces viene la medida de la columna, la balanza y el libro.
Tres cosas se utilizan ahí para juzgar a una persona. Entonces, si está perdido por todo lado, fuera, ya. Entonces son hechos y no palabras. Aquí las buenas o malas intenciones no se tienen en cuenta. Son los hechos, buenos o malos. Para llegar a una iniciación tiene que pasar una serie de cosas muy terribles, muy terribles. Comprender el proceso de la muerte, qué es lo que muere, qué es lo que no muere. El proceso de la familia. ¿Cuál familia? Si antes las jerarquías. Pregúntele usted a un maestro, a cualquier maestro, ve mi hermano que. ¿Cuál hermano? Le preguntan, se asombran. Dicen ¿cuál hermano? Porque nosotros somos una gran familia. Eso está reconocido ante las jerarquías, no familia, núcleos ahí, no es la gran familia todos, toda la humanidad. Entonces todo eso tiene que irlo comprendiendo muy bien para la iniciación. Por ejemplo, a uno lo hacen ver que se murió en lo interno, que está muerto, lo están velando, está entre una caja ahí, pero uno se ve allá, no es el esqueleto. Mentiras que lo que está muerto ya es un defecto de uno y lloran y padece todo el mundo, lloran, se desesperan, y uno está feliz viendo que van a enterrar ya ese elemento, un elemento psíquico, esa es la muerte, allá muere algo inferior para nacer algo superior dentro de uno. Todos esos procesos tiene que comprenderlos muy bien, no intelectualmente, porque intelectualmente no le sirve a uno nada. Es comprender a fondo. Si alguna pregunta me quieren hacer sobre el tema, ¿estamos hablando sobre la iniciación? No. Estamos hablando de la iniciación del fuego, cuando va uno a emprender ya el camino iniciático. Pregunta. Maestro, con respecto a lo de la cárcel en la segunda iniciación, o sea, el iniciado puede ir en la calle sin que haya hecho nada, nada malo, lo cogen. BM Ravolú. No, lo importante de eso es que lo meten al iniciado sin haber cometido ningún delito, por cualquier cosa lo meten, pero tiene que pasar por la cárcel. Porque una cosa es llegar y robarse una gran cantidad de dinero, estafar y que lo metan a uno por un delito de esos, pues, ya no puede decir uno que es un grado, no, sino, sin cometer error, lo calumnian por cualquier cosa y lo meten a la cárcel, mientras que pase el grado, que un grado de esos dura 9 días. Pregunta. ¿9 días permanece uno en la cárcel? BM Ravolú. 9 días, no, y hay veces que más, pero la iniciación dura 9 días el proceso. Pregunta. Eso quiere decir que pasar por cárcel, si uno entra en cárcel sin motivo, quiere decir que ha superado la prueba o que ha fallado con la prueba. Si a uno lo encierran en cárcel sin haber hecho absolutamente nada y entra en cárcel, esto quiere decir que ha superado la prueba, que ha pasado la prueba. BM Ravolú. No, que está pasando la prueba iniciática, está pasándola. Si protesta o se desespera la pierde, la pierde. Pregunta. Hay que guardar silencio 1. BM Ravolú. Sí, hacer la voluntad del Padre, no le queda otro camino a uno ahí. Pregunta. Maestro, una persona sentimental, le cuesta mucho, prácticamente, no puede entrar por el camino de la iniciación. BM Ravolú. No, no puede, porque con una lágrima que asome, ya quedó aplazado, hasta que, sabe que le dicen los maestros a uno, cuando uno pierde una prueba ya, la que sea, id a la escuela a aprender, no sabes nada. La escuela es aquí, en el plano físico. Aquí es la escuela donde tenemos que ir superando todas esas debilidades de uno, ¿no? Es aquí solamente con los detalles podemos empezar el camino iniciático bien, sin problemas. Pregunta. Maestro, cuando usted nos ha contado hace un momento que cuando estuvo en el Ecuador ha evadido la cárcel, ¿quiere decir que es un privilegio? BM Ravolú. Porque yo estaba fuera de Colombia, allá no tenían cómo meterme a la cárcel, pero pasé la cárcel y voy a contarles como un pueblito ahí, Salitre como que es que llama, está como a 6 u 8 horas de Guayaquil.
Pregunta. Salinas. VM. Rabolú, Salinas. ¿Qué pasa un río por toda la orilla del pueblito? Bueno, yo me fui para allá, cogí mi maleta y mis libros y me fui, a ver si formaba un grupo o alguna cosa. Allá me cogió ese grado. Fui a buscar hotel, no había. Bueno, se me cerraron todas las puertas y económicamente estaba yo pero mal, mal. Entonces me señalaron una casa que había, una casa de paredes de bambú, que las pican y hacen como una esterilla, una cosa así, el piso era de eso y las paredes de lo mismo, que pase el aire derechito. Por debajo pasaba el río, sin cobija, sin almohada, sin nada. Tenderme yo en esas esterillas, ponía un periódico y la almohada era el brazo y un frío, que yo me tiraba a morir del frío. Yo amanecía que no podía pararme porque me dolía, era encogido, toda la noche era así, amanecía era rígido, hasta que calentaba el sol al otro día, era que me venía a levantar y así. Y comiendo por ahí banano o leche, alguna cosa así porque no tenía con qué ir a mandar a hacer un almuerzo. Y así pasé los 9 días, a los 9 días, se abrieron todas las puertas. Ya me dejaron un teatro para dictar unas conferencias todas las tardes, gratis. El mismo dueño del teatro me invitaba, formé un grupo rapidísimo ahí, pero después que pasaron los 9 días, antes de los 9 días nada, todo cerrado. Pregunta. Entonces son dos maneras de pasar la cárcel, o la cárcel de los policías o la cárcel política o la cárcel que usted. VM. Rabolú, no, pasa por la cárcel. Ese sufrimiento mío de esos 9 días allá, fue como una cárcel, prácticamente, pero no era cárcel porque yo estaba libre, milímetros. Pregunta. Cuando una persona, por ejemplo, ha pasado por allí, antes de estar en la gnosis incluso, soportándolo bien y tal. Eso se considera ya como una prueba. VM. Rabolú. No, porque antes de pasar uno por la cárcel viene una serie de pruebas terribles, por todo lado lo prueban a uno. Pregunta. O sea, uno ya estando en la gnosis le llaman para, por ejemplo, le prestan, dicen mire en esta cárcel hay unas personas que quieren escuchar la gnosis, por ejemplo, ¿no? Entonces le prestan, se lo llaman. No es que él diga bueno yo voy a ir a dar la gnosis y así paso la prueba, ¿no? Eso podría ser también. VM. Rabolú. No, es que lo meten a uno, acusándolo de un delito que no ha cometido, es acusándolo. Pregunta. Maestro, esta comprensión del fondo, no intelectual de lo que usted habla, ¿cómo puede conseguirse? A través de la meditación. VM. Rabolú. No, esto es a través del trabajo de los tres factores, trabajo de tres factores. Así va uno puliéndose y va uno adquiriendo conocimiento. Que las bases de uno en un momento de esos es el conocimiento que tiene, que ha adquirido y por medio de la muerte pues va liberando una conciencia, va saliendo a través de toda esa serie de pruebas, va saliendo uno bien, porque se va puliendo. Pregunta. Si existe el caso, por ejemplo, de algunas personas que trabajan de secretario y tal y el jefe les dice dígale a alguien que no estoy, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo queda esa persona cuando va a quien viene y le dice? No está, puesto que ahí hay una mentira, ¿verdad? VM. Rabolú. Pero tiene que cumplir órdenes porque si no lo votan y entonces la papita se embolata. Pregunta. Pero maestro, decir mentiras no es por fanatismo, pero decir mentiras no es pecar contra el Padre. VM. Rabolú. Toda mentira es pecar contra el Padre, pero uno empezando pues le toca este. El caso por ejemplo de la secretaria, hablemosle, o secretario, pues está uno empezando el camino y tiene uno que mentir mientras tanto. Ya más adelante, es de acuerdo a la responsabilidad del iniciado, ya más adelante. Ir a mentir es grave. En el comienzo puede hacerlo, sí. Pregunta. Maestro, y por decir una mentira, por ejemplo, por decir la verdad uno puede también sufrir un percance con una autoridad policial, por ejemplo,
porque dice la verdad. VM Revolú. No, y mire cuántos, es que mire, de acuerdo a las circunstancias, cuántas veces están buscando a un fulano, que uno podría decir hombre no lo sé, puede haberlo visto y va y dice uno sí, allá está en tal parte y llegan y lo matan. ¿No carga uno culpa ahí? Es que de acuerdo a las circunstancias, uno debe actuar, ¿no? Que así ha pasado aquí en Colombia mucho eso, la persona por no mentir dice sí, yo lo vi, en tal parte está, van y lo matan, a cargo del que lo divulgó. Pregunta. Maestro, ¿esos son lo que se llamarían mentiras piadosas? VM Revolú. Por ejemplo, en una cosa de esas tal, lo mismo, dice hombre, no lo he visto, una mentira piadosa. De modo que están viendo ustedes que el camino iniciático es estricto y riguroso. Ahora, por ejemplo, como les estoy diciendo, empezando pasa uno a medio sancochar, ahí tambaleando pasa, pero ya en las otras iniciaciones ya tiene que ser muy riguroso, es muy riguroso todo. Pregunta. Maestro, cuando usted nos da este relato de esta prueba por la cual usted pasó, cuando dice que ha sido invitado por la gran sociedad de gente muy ilustre, cuando le han llamado a comer estos dos maestros, ¿es en esta existencia en el físico, es en otra dimensión? La historia que usted nos cuenta. VM Revolú. No, eso es en otras dimensiones, pero cuando está pasando uno por una prueba de esas, hacen ver que está en carne y hueso aquí, actúa uno con la misma conciencia que actúa uno aquí, allá. De modo pues, que inconsciente no le van a tirar una prueba de esas a uno. Entonces le despiertan la conciencia con que actúa uno aquí y uno cree que es en carne y hueso que está. Si cualquiera le dice, vea, está en cuerpo astral, uno no le cree, cree que es físicamente que está, actúa plenamente con conciencia como si fuera físico. Uno viene a darse cuenta de la prueba cuando ya regresa uno al cuerpo, que se despertó, dice, ve, me tiraron una prueba. Pero allá cree uno que es en carne y hueso que está. Pregunta. Maestro, ¿quiénes tiran esas pruebas? ¿Es el maestro Samael? ¿Es el maestro Revolú? VM Revolú. Las jerarquías, todas, todas, todas. Pregunta. Esas pruebas se reflejan también físicamente, ¿verdad, maestro? VM Revolú. También físicamente. Pregunta. Maestro, a veces sucede que la prueba es primero astral y después física. VM Revolú. A la inversa, primero aquí y después allá. Pregunta. ¿Están en cierto modo relacionadas? VM Revolú. Sí, porque uno actúa aquí, actúa bien, sale bien allá. Si actúa mal aquí allá se refleja también. Pregunta. ¿La base es el mundo físico? VM Revolú. ¿Es la muerte? Sí, es la muerte y comprensión mucha. Por eso es que el gnóstico debe ser detallista, en cualquier detalle detenerse. Pregunta. Sí, por eso es que esto que usted nos dice de los detalles y de la muerte en marcha, no es solamente pedir por la eliminación de ese defecto, sino también detenerse a veces a hacerse un breve análisis. VM Revolú. Claro, siempre debe detenerse uno ante un hecho, cualquiera que sea, mirar el pro y el contra de las cosas, lo positivo y lo negativo, porque todo se desenvuelve por la dualidad. Entonces debe examinar uno profundamente lo que va a hacer, qué resultados, qué repercusión tiene en contra de uno o a favor. No actuar así a la deriva uno ahí, no, siempre debe detenerse. Es como un negocio, tiene su parte positiva y su parte negativa. Entonces muchas veces fracasan, porque ven la parte positiva y no examinan la parte negativa. Entonces viene el fracaso. Así pasa con las pruebas, con todo, siempre debe detenerse uno. Sí, lo que dice el maestro es una tremenda realidad, que la misma naturaleza es un libro abierto para uno estudiar.
La hormiguita, el mosquito, la abeja, en fin, todas esas cosas diminutas le dan enseñanza a uno. Lo que pasa es que uno por el orgullo de uno, pasa desapercibido ante todas esas cosas, pero si se pone a estudiar encuentra sabiduría en todo, porque yo lo estoy haciendo así, hace mucho tiempo. Me gusta detenerme ante cualquier cosa para examinar a ver, en todo hay enseñanza. Entonces lo que pasa es que uno camina y no mira sino lo grande y lo diminuto no le pone uno cuidado. Pregunta. Pero el examen que se tiene que hacer, consecuencia puede haber un acto, no se hace intelectual, se hace con la conciencia. BM. Ravolú. Con la conciencia y si miramos, siempre todo se desenvuelve por la dualidad, siempre existe la dualidad en todo. Entonces mira la parte negativa y la positiva. ¿Qué repercusión tiene la positiva? Al hacer uno tal cosa, ¿qué repercusión tiene con la negativa? No. Si puede devolverse contra uno o no, o contra otra persona. Sí, hay que hacer un análisis muy profundo, todo. Pregunta. ¿Por qué ese vicio de hacer especulaciones? BM. Ravolú. Porque fíjese usted, muchas veces como uno no distingue, no hace diferencia del bien y del mal, muchas veces hace un mal creyendo que hace un bien. Por eso uno debe detenerse a examinar lo que va a hacer primero, examinar todo bien. Pregunta. Maestro, las pruebas de los elementos de la naturaleza, ¿tiene un orden fijo? Los maestros deciden para cuál prueba está pronto listo el discípulo. BM. Ravolú. No, ello es de acuerdo a la preparación que se va dando del estudio de las cosas y el regeneramiento de uno, ven cuando está preparado para tirar tal o cual prueba. Ellos son los que definen. Pregunta. Antes de entrar en la primera montaña también salen grandes demonios a detenerlo a uno. BM. Ravolú. Todo. Es que desde el momento en que empezó uno el camino iniciático, ya está la logía negra encima de uno. Pregunta. ¿En qué consiste esta prueba de Irene, de lo que usted nos habla? BM. Ravolú. La prueba de Irene es un salón inmensamente grande, donde entra uno solo. Por ejemplo, aquí hay una hilera de camas pero inmensamente largo, aquí hay otra, aquí hay un pasadero estrecho donde hay mujeres bellísimas, desnudas todas, bregándolo a coger para la fornicación. Pero tiene que ir uno al extremo del salón, entrar y salir sin siquiera cruzarse un pensamiento maligno. Entonces en la puerta, cuando ya sale uno triunfante, es que lo reciben los maestros a uno felicitándolo, porque es una prueba muy dura. Esas mujeres que están ahí, no son cualquier boba fea por ahí, son bellezas, sí. Pregunta. ¿En qué parte viene esa prueba? ¿En qué iniciación? BM. Ravolú. Esa la tiran a uno muchas veces, sí señor. En la primera, en la segunda, pero vienen muchas veces esas pruebas, muchísimas, no es una sola vez y para la mujer también es a la inversa. Esa prueba es la más brava, la de Irene, mujeres desnudas totalmente, no, es que es la prueba difícil. Pregunta. Maestro, una cosa es llorar y no pasar una prueba, pero también existe por ejemplo el lloro porque la persona se da cuenta de su situación interior y llora porque ha comprendido. BM. Ravolú. Cuando uno se ve interiormente como está, puede llorar de tristeza de ver cómo está uno por dentro. Pregunta. Eso es otra cosa. BM. Ravolú. Ya eso es muy diferente. Pregunta. ¿Qué llama usted estudiar? Estudiar es coger el texto. BM. Ravolú. Comprender a fondo. Pregunta. Maestro, ¿qué relación tiene el trabajo esotérico de cada uno de nosotros? ¿Qué relación tienen los 10 mandamientos que nos ha dejado la Biblia con el labor o trabajo esotérico? BM. Ravolú. Con la muerte, mejor dicho, con los 3 factores, va cumpliendo uno los mandamientos. Mientras no trabaje con los 3 factores, está violando los mandamientos.
Son los tres factores lo llevan al cumplimiento de los mandamientos. Si no trabaja con esos tres factores, está violando los mandamientos, inevitablemente, porque quien hace violar esos mandamientos, los reyes de uno, esa legión. Si empezamos a darle duro, a eliminar esa legión, empezamos a cumplir los mandamientos también. Pregunta. Maestro, es una cosa muy notoria, que cuando uno se levanta de la cama, los reyes han entrado en uno y uno comienza a actuar. Entonces comienza el día. Ahí creo yo que es una de las partes más difíciles, uno como comienza el día, porque esos reyes entran dentro de la persona y si esta persona comienza mecánicamente. VM. Ravolú. No, pero es que los yoes no es que entren. Por ejemplo, usted está fuera de su cuerpo, en la quinta dimensión que es donde más se desenvuelve uno. Entonces aquí en el físico quedó la parte tridimensional y el cuerpo vital y la personalidad quedan volando. Entonces esos yo que llama usted es cuando entre al astral, con su mental y su legión. Entonces no es uno a uno que van entrando, sino es que ahí viene el bloque, sí, sí, en bloque. Es como cuando se habla de la mente, yo no soy partidario de hablar de la mente, porque actualmente se refiere a uno si tenemos miles, millones de mentes. Cada yo tiene su mente propia, piensa por sí mismo, entonces ¿de cuál mente hablamos nosotros? Ah, si tenemos muchísimas mentes. De instante en instante va cambiando, cada yo piensa de una manera, ¿no? Entonces no podemos hablar de una mente. Ya cuando llegó a la cristificación sí puede darse uno el lujo ese de hablar de la mente, porque ya él tiene una mente, verdaderamente una mente Cristo, pero como estamos nosotros son miles de mentes. Pregunta. Maestro, ¿uno se puede preparar aquí, físicamente, con las pruebas de Irene, ya que la mujer y el hombre tienen esas pruebas? Tanto el hombre como la mujer están expuestos físicamente, ya sea por la mirada o por VM. Ravolú. No, no, es que el peligro está aquí, por eso le llaman los maestros al planeta aquí la escuela, donde tenemos que aprender todo y superar todo, por eso se le dice la escuela es aquí, donde estamos rodeados de peligro por todo lado. Pregunta. Maestro, esta práctica de la muerte en marcha también puede mecanizarse. ¿Cómo podemos hacer para hacerla conscientemente, para que no se mecanice? VM. Ravolú. En momentos en que se manifestó un detalle de esos, por diminuto que sea, se apela a la Madre Divina. Si no está manifestándose, ¿para qué va uno a apelar a la Madre Divina, si no está manifestándose ninguno en esos momentos? Es con una manifestación para no mecanizar, o si no se vuelve una mecánica. Pregunta. Pero aunque no se sienta nada, o sea, ve uno que está saliendo la ira y le pide a la Madre Divina, aunque no haya sentido el más mínimo. VM. Ravolú. Sí, pero ya ese principio de ira porque le hicieron o porque vio o porque oyó, ya hay una forma de apelar a la Madre Divina porque ya hay un principio de manifestación, pero sin haber manifestación ¿para qué? Así no se mecaniza. Pregunta. Maestro, le voy a dar un ejemplo, una muchacha casada y un señor casado, que va a una habitación de un hotel, duermen juntos, cada uno en su cama. Uno en una cama, la chica en otra cama. Según usted, ¿esto es una prueba de Irene, una recurrencia kármica o es adulterio? VM. Ravolú. Eso es más calificado de adulterio. Pregunta. Aunque si uno no ve nada, pero el hecho que las dos personas vayan y duerman en una habitación. VM. Ravolú. Ya hay adulterio, porque si no se adultera de hechos, se adultera con la mente. Pregunta. ¿En qué modo se puede actuar? VM. Ravolú. Mejor en esos casos separación de piezas, es lo mejor. Dormir separadamente en dos habitaciones diferentes. Pregunta. Perdón, o sea que no se presente la situación que ella está diciendo. O sea que no se presente ese caso. Pregunta. No, si la situación ya se ha presentado.
Una persona que ha visto una cosa así, ¿cómo debe actuar, de pronto en una situación de este tipo? VM Revolú. A mí me tocara un caso de esos, yo separaría, me iría a otra habitación. Me iría a otra habitación, porque con la candela no se puede jugar porque se quema y eso es jugar con candela. Pregunta. Disculpe que insista, maestro. Pongamos el ejemplo si yo veo esta situación con las personas que he nominado anteriormente, de frente a la ley, de frente a la sociedad misma, esto es un encubrimiento. Según usted, ¿es mejor denunciarlo, avisar a los respectivos marido y mujer o es mejor quedarse callado? VM Revolú. Mejor es avisar, por ejemplo, su señora durmió con un fulano de tal, que es casado en tal parte y viceversa, para que se acabe la situación de una vez. Porque si no queda siendo cómplice, si se calla es cómplice y el cómplice paga también. Pregunta. ¿Y si son gnósticos, se tiene que denunciar a las autoridades superiores, no? VM Revolú. Claro, denunciarlos en el grupo donde pertenecen esas personas, ahí mismo denunciarlos, ante la Junta. Ahí mismo se denuncia y la Junta está en el deber de expulsar inmediatamente a esas personas, expulsarlas del movimiento. Pregunta. Aunque si en esta situación uno no ha visto nada, aparte de VM Revolú. No importa, no importa, pero el solo hecho de dormir dos personas casadas diferentemente, ya ese es un delito que está contra el movimiento, contra todo, contra la moral y contra todo. Pregunta. Aunque si hay dos camas separadas, VM Revolú. No importa, no importa. Ahí mismo a las juntas del centro se divulgan de una vez y si le toca a uno sostener sí, yo lo vi, ya. Sea que haya sucedido o no haya sucedido nada. Esas cosas no se pueden dejar quietas porque vienen los escándalos contra el movimiento gnóstico, todo en contra del movimiento. Pregunta. Esto incluiría también a dos personas solteras, aunque no estén casadas, pero que no tienen nada que ver, no son casadas. VM Revolú. Sí, también, la misma cosa. Pregunta. ¿Qué prueba se puede decir esta? VM Revolú. No, esa no es prueba, eso es abuso ya, eso no es prueba. Eso es jugarse uno con candela y el que juega con candela se quema. Eso es real. Pregunta. El caso que viven juntos en un apartamento, un hombre y una muchacha no casada, todos solteros, unos en la gnosis, otros no, ¿cómo se actúa en este caso? VM Revolú. ¿Viviendo en la misma casa? Pregunta. Son muchos jóvenes, por falta de vivienda. A veces viven juntos, y después de estar así viviendo 4 o 5 en un apartamento llega uno de ellos a la gnosis. Esa es la situación. VM Revolú. Ah, no, eso no, no se deben permitir esas personas en el movimiento. No se deben permitir, ese es un delito de escándalo. Pregunta. Aunque para dormir, pues tengan su habitación separada. VM Revolú. No importa. Pregunta. En el caso maestro en el que por cualquier cosa de la gnosis un maestro, lo que sea, pues se le impone una labor que alguien ve pues, como muy grande, como una montaña muy grande, que uno, pues no se ve con fuerzas, pero echa para adelante, porque ve que es un deber, porque se lo han puesto ahí adelante, ¿no? Sin embargo, él no se ve con fuerzas, o sea, no es que no avance, pero dice, bueno, yo para adelante, porque sé que eso es algo, digamos es una cosa superada, es una cosa que no se ha superado. VM Revolú. Mire, a uno le prueban, esa es una virtud de obediencia. Por ejemplo, a usted le mandan a hacer una cosa que usted lo ve imposible, se ve incapaz porque usted no tiene fuerza suficiente para hacerla, pero usted hace el deber y arranca y pone de su parte todo lo que usted puede, esa es una prueba de obediencia.
porque a uno le mandan a hacer cosas en lo interno a los maestros, que ni 1000 hombres podrían hacerlo y lo mandan a uno solo. Si uno discute, vea que yo no puedo, que no sé qué, ya perdió la prueba. Lo que tiene uno que hacer es ir y hacer el intento, poner de parte de uno, todo lo que sea. Cuando ya uno pone de parte de uno, entonces viene la ayuda que le dan las jerarquías a uno. Pero si no pone de parte de uno no le ayudan y entonces pierde la prueba. ¿Eso era lo que usted quería saber? Es la prueba de obediencia, digamos. Pregunta. Maestro, yo tengo una pregunta respecto de las marcas de la bestia que todo ser humano aparentemente tiene en la frente, serían los cachos, y se supone que también hay marcas en las manos y también hay una colita, ¿no? Yo quiero saber, en el camino iniciático, ¿eso se va borrando, es una pelea, o en qué forma esa marca desaparece? VM Ravolú. Cuando uno empieza el camino de la muerte, o sea el de los 3 factores, puede haber tenido cachos, se le borran. Pregunta: ¿y quién los borra? VM Ravolú. Uno mismo va borrando, con el cambio que da uno en sus hechos, uno mismo los tiene que borrar. Pregunta. Deja de ser bestial. Eso es la bestia. VM Ravolú. Sí, sí, va cambiando su modo de actuar uno, entonces desaparecen. Pregunta. ¿Y en qué consiste la marca en la mano? VM Ravolú. La misma cosa, todo eso cambia con los 3 factores. Pregunta. Maestro, continuando con esto de la obediencia, pero ya en algo más diario, por ejemplo, en muchos grupos ha habido problemas porque los encargados en ese momento, junta de instructores, junta directiva, pues, deciden tal cosa, ¿no? Que se les atribuye a los reglamentos. Pero hay alguien que está en contra, lo ve de otra manera, que puede ser buena también, pero lo ve en contra de lo que dice la junta directiva. Muchas veces esa cuestión de la obediencia podría ampliar un poco más, que es muy importante. VM Ravolú. Bueno, en esos casos uno, por ejemplo la persona que ve que está actuando las juntas mal y que da una fórmula, entonces el que da la fórmula u otra cosa, debe ceñirse a decir lo que vio que es la verdad y dejar que ya los demás definan. Pero no uno solo pegarse en contra de las dos juntas, sino uno da su concepto y ya. Da la fórmula para no cometer error, pero debe callar enseguida, no seguir, sí. Pregunta. Maestro, volviendo de nuevo al caso del adulterio, suponiendo que haya pasado un año que esa persona haya visto a esas otras personas y ahora ella acusa a esas personas. ¿Hace bien o se queda mejor callada? VM Ravolú. De todas maneras está sirviendo de cómplice, de todas maneras. Puede pasar un año o 2 años, es cómplice. Pregunta. En el caso, por ejemplo, que en una misma casa vivan 2 matrimonios, por ejemplo, ¿esto sería bien visto o no? VM Ravolú. No, eso sí ya cambia al 100%, ya. Pregunta. En el caso, por ejemplo, de que a uno le tiran una prueba, por ejemplo, pues, que uno se ve sin nada, o se ve sin ayuda, sin auxilio y en un momento determinado, por ejemplo, pues se desespera, ¿no? Pero un poco después, ¿no? Antes se da cuenta de que no puede sucumbir ante eso, que puede venir muchas veces, que puede y entonces se arrepiente y lucha y digamos que supere aquello, aunque primeramente se ha deprimido algo. Eso se considera un fracaso en esa prueba o como luego se ha arrepentido y ha puesto toda la fuerza que ha podido. VM Ravolú. Quiso flaquear pero triunfó con el super esfuerzo, entonces el super esfuerzo es el que se pesa ahí, ese es el que vale, la flaqueza que tuvo ahí. La debilidad de uno, pues fue superada con el super esfuerzo de uno, entonces se impuso, salió bien. Pregunta. En el movimiento gnóstico las parejas se supone que no han cometido adulterio, pero están juntas, pero deben estar casadas todas por la ley física, aquí. VM Ravolú.
Bueno, les voy a decir esto, las ceremonias de aquí del mundo, del planeta, las ceremonias físicas, ante la gran ley no valen, ante las jerarquías no valen. Ahí valen son las parejas que aprenden a manejar, a manipular sus propias energías, a transmutarlas, eso es lo que vale allí, no la ceremonia aquí. Aquí, llenar los requisitos con las leyes de aquí, para el papeleo y cosas así, que ante las jerarquías el requisito es que sean una pareja casta. Por eso la medida de la caña en el tribunal, se mide la caña. Cuando no hay transmutación se dice caña seca o árbol seco, se le dice, caña seca o árbol seco, fuera. Pregunta. En ese momento de hacer esa medida, eso incluye dos personas. Usted dice fuera. ¿Eso es que se le da una oportunidad más para hacer esa medida? BM Ravolú. Cuando se dice fuera, es fuera pero para el abismo. Entonces pasan a un recinto, a un apartamento ya, donde se juntan 100, 200, 300 demonios y para el abismo, de ahí salen para el abismo. Ya son juzgados. Pregunta. Pero no se juzgan por parejas. De todas maneras es individual. BM Ravolú. De todas maneras, si usted se presentó allá, usted tiene que dar la medida, su pareja se presentará mañana o pasado, entonces sí. Entonces ya cuando llega uno a un juicio de esos, ya la cosa se le pone a uno, si no presenta obra, fuera. Fuera es, pasan apartamentos ya donde se van metiendo 100, 200, 300 demonios y ahí al abismo, de ahí no lo sueltan más, de ahí no lo sueltan más, porque está siendo juzgado a la humanidad por segunda vez, se puede decir. Pregunta, ¿y la persona solera cómo queda allí? Porque esa persona quizás lucha por conseguir una pareja y por algún lado no la consigue, siempre va a ser juzgada. BM Ravolú. A esos se les da la oportunidad que consigan su pareja, a nadie se va a juzgar sin habérsele dado la oportunidad. A todo el mundo se le tiene que dar la oportunidad, a todo el mundo. Pregunta. Yo quería hacer una última pregunta y es sobre la obediencia, ¿verdad? Usted, por ejemplo, nos está entregando ahora un campo de batalla muy importante para revalorizar todo el trabajo que estamos realizando. Entonces en los grupos, por ejemplo, existen unas costumbres, unos vicios, unas cosas, cuando hay un cambio eso siempre supone un esfuerzo por nuestra parte. BM Ravolú. Cada uno hacer un super esfuerzo, porque llegamos a la conclusión de que el esfuerzo no vale. El super esfuerzo que habla el maestro, ese sí es el que se impone ante todo, super esfuerzo. Pregunta. ¿Usted podría ampliarnos un poco más sobre la obediencia? BM Ravolú. Mire, 1. Voy a decirles un poco de cosas así, sobre. Resulta que en lo interno lo mandan a uno a hacer cosas imposibles de hacerlas, como les dije yo, que ni 1000 personas son capaces y el maestro da la orden. Bueno, vaya fulano a hacer tal cosa. Uno sabe que no puede, ¿no? Pero uno en vez de discutirle al maestro, salga callado, vaya y haga lo que le mandaron, haga el esfuerzo hasta donde uno pueda. De ahí lo demás queda de cuenta de las jerarquías o de quien lo mandó a uno. Entonces, siempre uno nunca está solo. Entonces la obediencia es un arma poderosa para uno salir bien ante las jerarquías, la obediencia. El desobediente cae inevitablemente y rueda porque cada que va uno mal en el camino, está fallando. Siempre en los mundos internos le hacen ver dónde está fallando y le muestran el camino que debe de seguir. Si no obedece pues cae, si obedece evita de rodar. Entonces la obediencia es lo principal que le prueban los maestros a uno. El obediente nunca cae, que siempre le señalan el peligro. Pregunta. Maestro, por ejemplo las parejas, no, matrimonios. Muchas veces el marido se impone físicamente lo que la mujer quiere hacer y le sale con el cuento tú tienes que obedecer porque es una prueba. BM Ravolú.
Bueno, hablando esotéricamente, las parejas tienen ese libre albedrío, porque uno se traza su disciplina. No puede implantarle la disciplina de uno, porque la mujer no sabe qué disciplina se está implantando y cómo es su modo de pensar. Entonces uno se le implanta, uno le sirve de espejo a la mujer, si ella quiere y si no, allá ella. Uno puede dar un consejo, no, si no lo aceptó, allá ella. Porque mire, el padre no se llega por parejas, llega uno solo, al padre llega uno solo, por sus méritos es que llega uno al padre. Entonces adquiramos méritos, es lo que nos toca a nosotros, adquirir los méritos, porque acompañados. No vamos a llegar allá. Pregunta. Sobre el asunto de la muerte, no. ¿La ley en qué sentido dice que juzga al individuo en el aspecto físico, en el aspecto etérico y en el aspecto astral? ¿En base a qué cosa lo juzgan a uno? BM Ravolú. A los hechos. Ellos no se basan sino en los hechos, buenos o malos. Pregunta. ¿Es en lo físico? ¿En el etérico? BM Ravolú. Lo mismo porque es que aquí es la escuela y aquí es la base donde repercute a otras dimensiones superiores. Si uno anda mal aquí, anda mal en todas partes. Si uno mejora aquí, va mejorando allá también, eso es lógico. Por eso es que la escuela es aquí, pero a uno lo juzgan es por los hechos, buenos o malos. Por las buenas o malas intenciones, eso no lo tienen en cuenta ya. Son hechos. Pregunta. Cuando hay una pareja recién casados, ella o él sueñan que le entregan un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Así normal, se encuentra en una reunión y le entrega un cuchillo, pero esa persona rechaza ese objeto en ese momento, trae ese recuerdo al físico. Significa que era que le daba en ella el símbolo de la espada Bael, o BM Ravolú. El símbolo del asesinato, porque con ese cuchillo puede asesinar al Cristo interno. El símbolo del asesinato no es espada, sino el símbolo del asesinato del Cristo interno. Pregunta. Porque hablando con ella me decía yo rechacé ese cuchillo y siempre estoy con la idea de que ha perdido mi espada, que no. BM Ravolú. Eso no es espada porque el símbolo del cuchillo es asesinar, ¿sí? Ahí ese símbolo, cuidado. Iba a asesinar al Cristo íntimo de ella, que es muy diferente a la espada. Ahí les están demostrando que podía con ese cuchillo asesinar al Cristo interno de ella, ¿sí con qué? Con la fornicación, ya. Pregunta. ¿Y si después del tiempo, esa persona físicamente encuentra un cuchillo en la cama, donde duerme, por ejemplo? BM Ravolú. Sea que lo encuentre físicamente o no lo encuentre, el símbolo que mostraron es el asesinato que puede realizar con un acto de fornicación dentro de sí, eso es de ahí. Lo califica la jerarquía uno de asesino, con un acto de fornicación es un asesino uno ante ellos, porque está asesinándose a sí mismo.